Muy bien, continuamos con la segunda ley. Ahora bien, vamos a empezar a entender cuál es el papel de los vectores. Así que déjenme tomar el siguiente ejemplo. Tengo aquí una lenteja, un objeto pesado, sujeto de una cuerda de longitud L y sujeto al campo gravitatorio. Entonces, W es el peso, weight, y ojo, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta masa? Por supuesto que el peso actúa sobre este cuerpo dirigido hacia abajo, no importa si está aquí o si está acá. Esta fuerza es exactamente la misma. Pero ahora, ¿qué hace este problema interesante y qué es lo que hace que el péndulo haga estas oscilaciones? Yo tengo aquí otra fuerza que es T, la tensión de la cuerda. La cuerda siempre permanece estirada, entonces esta tensión existe siempre. Habrá un ejercicio en el cual la tensión se anula y resolveremos ese problema. Pero ahorita aquí lo que quiero es que esta cosa, el movimiento de esta lenteja, de este objeto pesado aquí, depende de dos fuerzas al menos. Y entonces fíjense bien, la ecuación de movimiento, la segunda ley, que es la que nos dice cómo se mueve, es m, porque asumo que en el tiempo que yo estoy midiendo no pierde masa, por la aceleración igual a ¿quién? A las fuerzas que están trabajando sobre esta cosa, que es el peso más la tensión. El peso, ya sabemos cómo va. El peso no es más que 0 menos g. Pero la tensión ¿cómo va? La tensión depende de este ángulo θ. Y entonces, este ángulo θ hace que yo tenga este ángulo θ aquí. Les recuerdo que la elección del ángulo es totalmente arbitraria. Yo prefiero esta, pero pueden usar otra. Y entonces fíjense bien. Si yo traslado aquí mi sistema de referencia, voy a tener una tensión T acá. Voy a tener este ángulo θ. ¿Ok? Y ahora bien, la componente en X de esta tensión es igual a menos el tamaño de T por el seno de θ. Ty va a ser igual a, lo puse positivo, T coseno de θ. Entonces, T vector va a ser igual a menos T seno θ, T coseno θ. Y entonces, fíjense bien, aquí tengo 0 menos G más menos T seno θ, T coseno θ. Y ahora, noten, esta ecuación es una ecuación vectorial que depende del ángulo. Y este ángulo, para un péndulo que se respete, debe variar. Esto quiere decir que θ es función del tiempo. Entonces, la fuerza que siente esta lenteja debido al jalón de la cuerda varía en el tiempo. Y eso hace que este vector aumente y disminuya dependiendo de dónde esté. Por supuesto que habrá lugares muy particulares, como justo en la vertical o justo en el punto en el cual la velocidad de esa cosa es 0. Después veremos qué significa eso. Pero ahorita lo que quiero apuntar es que no podemos entender el movimiento de esta lenteja si no consideramos que T es un vector. Entonces no se vale, y eso es lo que no se vale, es escribir
y andar por la vida como si F fuera igual a masa por aceleración. No. Niet. Ma. A yo sí lo. Dicen algunas personas que Nel. Así que por favor, quiten, desterren de su mente F igual a M por A. F tiene que ser un vector, al menos, más otras propiedades. La masa también tiene que ser constante para escribir esto. Entonces, esta es una versión kindergartiana de la segunda ley. Recuerden que la segunda ley debe escribirse dp en dt igual a F. Esta es la que quiero que escriban. Entonces, daré otros ejemplos de por qué esta cosa tiene que ser vectorial. Perfecto.